Hola, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este hermoso tiempo en el que compartimos la palabra del Señor. Qué bueno que usted está por aquí, esperamos que esta palabra le bendiga. Nuestro tema para esta hora es dos opciones que Dios da. Y el texto donde vamos a trabajar es Romanos capítulo 1, específicamente el verso 17 y 18 que dicen así. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Amén. Muy bien, la carta a los romanos es una carta escrita por Pablo específicamente para la iglesia que está en ese momento en Roma. La iglesia de Roma estaba compuesta tanto por creyentes judíos como por creyentes gentiles. Para quien no conoce la palabra gentil, eran personas de otras nacionalidades no judías. Y en el capítulo 1 podemos observar que Pablo presenta dos opciones, o muestra dos opciones que el Evangelio ofrece. ¿Cuáles son estas? Número 1, el Evangelio como buenas noticias. Y número 2, la advertencia de la ira de Dios para los pecadores y perversos. Hablemos un poquito de estas dos opciones. Vamos con la número 1, la presentación del Evangelio como buenas noticias. Creo que es una palabra que describe muy bien el Evangelio. La buena noticia es que el Evangelio es para todos, es universal. Pablo está escribiendo a los judíos, también a los gentiles, personas de diferentes nacionalidades, y esto es una muy buena noticia, porque también para nosotros hoy en día el Evangelio es de inclusión universal. No importa la raza, el estrato, la cultura, la nacionalidad, etc. El Evangelio es a nivel universal. Usted y yo y todo nuestro alrededor cabe en el Evangelio. La buena noticia es que el Evangelio se trata de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo lo dijo así en sus escritos. Y fue demostrado que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿En qué? En que el Espíritu Santo, con su gran poder, resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Y la resurrección confirma, afirma, evidencia que Cristo es el Hijo de Dios. La buena noticia es que el Evangelio consiste en creer en Dios, pero también consiste en obedecer a Dios. Ahora, ¿por qué es una buena noticia? Porque no es por el cumplimiento de la ley, no es por el cumplimiento de normas o de mandamientos, ni siquiera por la presentación de sacrificios a Dios. Es más bien un acto de la fe, por creer y obedecer a Dios. La buena noticia es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a toda persona que cree. La salvación es un acto completo de la fe. Las buenas nuevas enseñan cómo Dios nos aprueba por medio de la fe, no por buenas obras o sacrificios. Por eso dice en el versículo 17 donde leímos al iniciar, mas el justo por la fe vivirá. Hablemos un poquito de la segunda cosa que nos nombra Pablo aquí, la advertencia de la ira de Dios para los pecadores y perversos. ¿Quiénes son estos pecadores? Observando el texto en capítulo 1, encontramos que Pablo describe a muchas de estas personas y dice, por ejemplo, ¿quiénes son estos pecadores? Son las personas que no respetan a Dios. Son las personas que, a pesar de tener la evidencia de Dios, que claramente es en todas las cosas que se pueden ver, que son creadas, y a pesar de la evidencia no glorifican a Dios. ¿Quiénes son estos pecadores? Son las personas que en lugar de pensar hacer lo bueno, piensan en hacer lo malo. ¿Quiénes son estos pecadores? Son los que creen que saben mucho acerca de Dios, pero se apartan de Dios, cuando en realidad no saben nada acerca de Dios. ¿Quiénes más? Son esas personas que adoran a los ídolos, que adoran las cosas que han sido creadas antes que al Creador. Y cuando hablamos de personas que adoran las cosas creadas, se está hablando de personas, animales o cosas que son los ídolos de muchas personas hoy en día. La adoración es para Dios, no para las criaturas, porque entonces es idolatría. Ahora,
Cuando las personas entran en todos estos pecados, empiezan a practicar esta clase de pecados, nos dice Pablo en capítulo 1, Dios entonces los deja que hagan lo que quieran, que se revuelquen en la vanidad de sus pensamientos, que hagan todo lo que les provoque y entonces llegan a hacer cosas realmente vergonzosas. ¿Cuáles son estas cosas? Que claro, también son pecado. Pablo describe algunas de ellas. Dice, por ejemplo, llegan a hacer cosas vergonzosas como homosexualismo, gente que es codiciosa, llegan a asesinar, se pelean unos contra otros, se vuelven tramposos, chismosos, hablan mal de los demás, se convierten en personas insolentes, orgullosas, que se creen muy importantes y más importantes que los demás. Y también llegan a ser personas extremadamente desobedientes a los padres. Ahora, esto es causa del pecado en el que ya están y que Dios de alguna manera los ha dejado por la necedad de sus pensamientos y la necedad de su corazón. Por eso se nos dice en Romanos 1:32, Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolas, sino que felicitan a quienes hacen este tipo de cosas. La muerte es la paga. La muerte es la consecuencia para el pecado y para la perversidad. Pablo advierte de esta consecuencia. Dios advierte de ello. Ahora, ¿en qué consiste esta muerte? Claramente es estar eternamente alejados de Dios. La muerte eterna. Ser castigados en el infierno. Y por último, el día final, ser echados en el lago de fuego. Esa es la consecuencia del pecado y la perversidad. Por un lado tenemos las buenas nuevas del Evangelio. Por otro lado tenemos el castigo que se recibe por el pecado y la advertencia que se nos da. Ahora, la decisión es muy personal. Nadie puede decidirlo por el otro. Pero la invitación es a que usted crea en Cristo y obedezca a Dios. No es suficiente con creer. Hay que obedecer a Dios. Abandone los pecados. Acójase a las buenas noticias del Evangelio. Esa es la invitación para usted en esta hora. ¿Qué le parece si terminamos haciendo un momento de oración? Padre Celestial, gracias por tu palabra, por las opciones que tenemos y la oportunidad de escogerla libremente. Gracias, Señor, porque podemos entender que el Evangelio es una buena noticia. Gracias porque también recibimos la advertencia para quien vive en pecado y perversidad. Entonces la paga es la muerte. Señor, deseamos que cada uno de nosotros pueda realmente desde su corazón escoger el camino de las buenas noticias. Oramos por cada uno que se une con nosotros en este tiempo y que escucha esta palabra. Ayúdale, Señor, a escoger el camino del Evangelio y a abandonar el camino de pecado que lleva a la muerte eterna. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hasta aquí este mensaje. Esperamos que le sea de bendición. Si usted cree que con esta palabra podemos bendecir también la vida de alguien más, por favor no dude en compartirla. Que Dios le bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad.